Saludos, bienvenidos a otro análisis geopolítico con Moisés Hernández. En este programa de hoy me gustaría hacer un análisis en profundidad sobre la situación que tenemos en Ucrania, toda la geopolítica que lo rodea. En este episodio exploraremos las tensiones que surgieron a raíz del enfrentamiento que tuvo lugar en la Casa Blanca entre Zelensky y Trump, un enfrentamiento totalmente sin precedentes, catado en cámara. Y de hecho, hice un video muy informativo sobre ese tema en particular, de tal modo que si le interesa voy a dejarlo acá en la descripción del video. Además, voy a hablar un poco sobre los acuerdos de estos minerales estratégicos que sospecho que están en el limbo. Además, también me gustaría tocar un poco sobre el futuro de este conflicto. Acompáñanos mientras desglosamos los eventos claves, las implicaciones estratégicas y las posibles consecuencias que podrían surgir a raíz del colapso de Ucrania. Me gustaría empezar diciendo que por el momento Zelensky parece que sigue negándose a firmar el acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo que Zelensky supuestamente debió firmar cuando estuvo en los Estados Unidos hace unos días. Me gustaría indagar un poco y por qué no lo firmó y qué pasará si el presidente Zelensky decide mantenerse en esa posición, que por el momento parece que es la posición favorita. Ahora bien, mi propia suposición sobre esta historia en particular es que Zelensky ha hecho todo tipo de tratos sobre los derechos mineros que tiene en el país y lo hizo hace un tiempo con todo tipo de empresarios y oligarcas y gente por el estilo. Por lo tanto, esto me hace pensar que Zelensky necesita de su apoyo para poder mantenerse en el poder. Ellos le han dejado claro al presidente Zelensky en los últimos días. Firmar este acuerdo equivale a ceder el control de estos minerales a los Estados Unidos, prácticamente despojando a su propio pueblo de sus derechos y transfiriéndolos a manos estadounidenses. Esta decisión va a tener un precio bastante alto porque esta acción de seguro va a erosionar su respaldo interno, un error que podría costarle bastante caro en las inminentes luchas de poderes que se avecinan en Ucrania, las cuales tarde o temprano va a estallar con una fuerza inimaginable, quizá más fuerte que una bomba rusa. Así que por ahora Zelensky parece que sigue aguantándose. Los estadounidenses siguen presionándolo, pero si Zelensky se niega a firmar, ¿qué pasará? ¿Qué harán los estadounidenses con el presidente Zelensky o con Ucrania? Y bueno, a pesar de las negaciones que han surgido recientemente, especialmente sobre Elon Musk, creo que en algún momento los americanos van a empezar a cortar la ayuda, si de hecho no lo han hecho para cuando este video se publique. Y sospecho que también, aunque claramente no se ha tomado esa decisión, que yo sepa, los americanos van a cortar también el sistema Starlink, el sistema que le da vida al ejército ucraniano. Sin este sistema quedarán prácticamente sordos y mudos en el campo de batalla. De tal modo, creo que probablemente vamos hacia esa dirección. Si Zelensky no firme el acuerdo de estos minerales que son tan codiciados por los Estados Unidos, tarde o temprano vamos a volver a la situación en la que los americanos se pongan más enojados y más frustrados con él. Claramente hay un divorcio en marcha entre América y Ucrania, o algunos podrían decir entre Zelensky y Trump, lo cual no es para nada sorprendente para aquellos que han venido siguiendo mis programas. Y por cierto, esto no es nada nuevo, ha sucedido antes, como mencioné en mis programas anteriores. Otros presidentes lo han vivido en carne propia. Recordemos lo que le pasó a Van Thief de Vietnam del Sur y a Ghani de Afganistán. En aquel entonces, en su momento, también mostraron resistencias a seguir las directrices de los Estados Unidos para lograr la paz en sus respectivos países. En ambos casos, parece que el desenlace es el mismo. En aquel caso fueron apartados de sus poderes y sus naciones cayeron rápidamente bajo el dominio de sus adversarios políticos y militares. Ahora queda por ver qué hará el presidente Zelensky y cuál será el desenlace de la situación que tenemos en Kiev. En cualquier caso, es otra historia muy desconcertante. Es una historia realmente extraña la razón por la que los líderes europeos aún siguen aferrándose a Zelensky, independientemente de que este hombre no solamente está hundiendo a Ucrania, sino que está hundiendo a toda la Unión Europea. Y yo pregunto por qué los franceses, los británicos y otros siguen insistiendo en que Zelensky es algún tipo de personaje heroico. He leído tantos artículos, especialmente en los medios británicos, que hacen esa comparación entre él y el señor el Churchill. Me pregunto, ¿qué habría pensado Churchill de todo esto?
En fin, no puedo ni siquiera imaginar a alguien más diferente de Zelensky que Churchill. Pero amigo, yo creo que no todo es tan diferente como quizás algunos logramos pensar. Al igual que Churchill, yo creo que en aquel entonces, debo decir, quien a pesar de su liderazgo decisivo durante la Segunda Guerra Mundial, fue apartado del poder en las elecciones del 1945. Volodymyr Zelensky parece que enfrenta el mismo destino. Churchill, visto en su momento como un líder en tiempo de guerra, fue considerado innecesario en tiempo de paz y su pueblo rápidamente lo reemplazó. Zelensky, cuya imagen se ha construido sobre la resistencia rusa, podría sufrir el mismo destino una vez que la guerra pide intensidad o peor aún, una vez que su liderazgo deje de ser útil para aquellos que aún lo respaldan. La historia ha mostrado que los líderes en tiempos de crisis son exaltados, mientras que son funcionales, pero desechados cuando ya no encajan en la nueva realidad. Y hoy la realidad que tenemos en Ucrania es muy diferente a la realidad que tuvimos en el año 2022 cuando empezó el conflicto. Pero bueno, leo artículos tras artículos que siguen alabando a Zelensky y defendiendo su figura. Mira, hay que ignorar las diversas acciones que ha tomado Zelensky, el cierre de periódicos, el arresto de opositores, la prohibición de partidos políticos y la represión de la iglesia ortodoxa rusa. He visto intentos extraordinarios por justificar de alguna u otra manera estas movidas. Sin embargo, sin resultados positivos algunos. En fin, yo creo que la razón por la que los líderes europeos aún se han metido en este lío es por el presidente Zelensky, incluso mientras el barco ucraniano se hunde muy por debajo de la línea de flotación y se sigue hundiendo. Entonces, ¿qué creen que están haciendo estos líderes? No tengo ni siquiera la menor idea de que por qué lo están haciendo. Por cierto, en la última semana recibí información muy importante sobre Zelensky y las cosas en las que se ha involucrado. La información me llegó de varias fuentes, sin embargo, debo compartir con ustedes que no tengo un contacto directo con la fuente original, pero sospecho que si lo que tengo es correcto, es cosa sumamente inquietante, pero no voy a revelar exactamente qué es, porque primero, no tengo un contacto directo y segundo, porque no quiero hacer nada que pueda perjudicar a alguien. Es algo que es una línea para mí, no estoy dispuesto a cruzarla. Pero lo único que voy a decir es que creo que esta información es bastante valiosa y es eh, verídica. Y bueno, la naturaleza de esta información me hace pensar que es absolutamente correcto toda la información que ha surgido sobre Zelensky, todas las críticas y comentarios que se han hecho hasta este momento sobre él, no solamente es que son ciertas, sino es que son más que ciertas e impactantes. La idea de que los líderes europeos, los de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Austria deberían unirse a esto es sumamente absurda. La razón de este hombre que está causando la destrucción de su país y que probablemente lo va a llevar a todos con él es algo que aún no logro entender. No es que la maldición de Zelensky esté afectando a estas personas, sino que ellos voluntariamente la han abrazado. Pero bueno, en fin, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el presidente Zelensky? Quizás decida firmar el acuerdo de los minerales con los Estados Unidos y quizás tal vez llegue a algún tipo de acuerdo o un tipo de entendimiento con ellos. No sé si eso eventualmente va a pasar, pero como dije, eventualmente habrá una separación de caminos entre Ucrania y los Estados Unidos. El apoyo a Ucrania va a terminar. No creo que haya negociaciones porque, para ser sincero, no pienso que Zelensky sea capaz de llevarlas a cabo. Tampoco no creo que haya alguien en Kiev en este momento que sea capaz de negociar con los rusos. Me temo que la guerra, por lo tanto, va a seguir y va a seguir moviéndose hacia un resultado inevitable, que se parece más bien a la caída de Saigón que a otra cosa. Pero déjame decirte algunas cosas más y quiero abordar algunos de los puntos que han mencionado los europeos recientemente. Primero, dicen que la llamada de Trump y Putin y las reuniones de funcionarios estadounidenses y funcionarios rusos que han tenido lugar en Arabia Saudita han terminado con el aislamiento de Putin y Rusia. Ahora bien, yo me pregunto, ¿en qué planeta viven estas personas que están pensando de esta forma? ¿No se dan cuenta de que el presidente de China y el presidente de Brasil ya han aceptado la invitación que Rusia le envió para asistir
a la celebración del Día de la Victoria, el 9 de mayo en Rusia. Además, parece que se le pasó por alto la cumbre de los BRICS a todas aquellas personas que piensan de esta forma. No se dan cuenta de todo eso. El presidente Putin se lleva muy bien con el príncipe heredero de Arabia Saudita. El presidente de Egipto lo llama amigo y el otro amigo de Putin, el primer ministro Modi, lo está invitando a visitar a la India justamente este año. Me hace preguntar en qué sentido está el presidente Putin aislado y en qué sentido está Rusia aislada. Esto es otra ilusión de los europeos. En conclusión, la situación en Ucrania sigue siendo un tablero de ajedrez geopolítico bastante complejo, donde los intereses de los Estados Unidos, Europa, Rusia, chocan de manera constante. La negativa de Zelensky a firmar el acuerdo posiblemente terminará con su posición como presidente de Ucrania. Además, yo creo que es muy importante reflexionar sobre el fin del apoyo estadounidense al régimen de Zelensky. Esto va a tener una consecuencia bastante dura. No creo que los ucranianos sean capaces y estén en capacidad de resistir a los rusos sin la ayuda de los Estados Unidos. La historia nos cuenta que cuando los aliados estratégicos dejan de ser útiles para Washington, su destino cambia drásticamente, tal como le pasó a aquellos presidentes que le mencioné anteriormente. Por lo tanto, seguiremos atentos a los acontecimientos muy de cerca y cómo se desarrolla este juego de poderes que tenemos en curso. Y bueno, esto me lleva a la parte final de este programa de hoy. Si encontró valor en este contenido, por favor, suscríbase, comparta, comente, porque esto nos permite llegar hacia una audiencia mucho más amplia, personas que de seguro están interesadas en conocer la verdad de estos acontecimientos que están cambiando la historia. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa.